se eu tenho um delito, eu tenho a materialidade e tenho a autoria. Eu preciso aonde na materialidade para eu configurar o direito do inimigo para ele ser sancionado con esa norma del derecho enemigo. Es una cuestión muy interesante también. El derecho penal del enemigo, ya lo hemos visto, es un derecho más asegurativo, que recorta determinados derechos fundamentales de un sujeto para mantener derechos fundamentales de toda la sociedad. Esto no se puede presuponer. En el ejemplo que he puesto antes del Código Español se presupone, pero no se prueba. Esto no es correcto. Es decir, el derecho penal del enemigo no se puede fundamentar en conjeturas. La conjetura no es suficiente para recortar un derecho fundamental. Un derecho fundamental solamente se puede recortar cuando el sujeto realmente crea un peligro mayor. Cuando el sujeto realmente es enemigo. Si el sujeto yo presupongo que es enemigo, pero no lo es, no se justifica un derecho penal del enemigo. Lo que sí es que el concepto de ciudadano y de enemigo son dos conceptos normativos. Solamente si respeto la norma, soy persona en derecho ciudadano. Si falto al respeto de la norma, si quebranto la norma sistemáticamente, como en el caso de la reincidencia, estoy impidiendo que los demás sean personas en derecho y vean amparadas por la norma. Y por eso creo una desconfianza mayor. Ya lo decíamos antes, al sujeto se le impone una pena mayor, al sujeto que comete la violación número 21 se le impone una pena mayor porque su capacidad de desvirtuar la vigencia de la norma es mayor que la del primo delincuente, el delincuente que delinque por primera vez, ¿no? Normalmente el enemigo es también persona, ciudadano al mismo tiempo, en otro ámbito. Por ejemplo, el terrorista. El terrorista, que es el ejemplo, digamos, más notorio del enemigo, en su trabajo puede ser un magnífico trabajador. Puede cumplir perfectamente con sus deberes de Hacienda y pagar Hacienda pública. Puede ser un magnífico padre, que respeta y que le compra regalos a sus hijos, ¿no? Puede, si se separa de su mujer, puede seguir viendo a sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor es un magnífico padre, ¿no? Pero solamente en un ámbito de su personalidad, que es, por ejemplo, esa gestión pública de que se mete en una organización terrorista, ya no da la seguridad que da como siendo padre, sino que ya crea inseguridad. El derecho penal del enemigo solamente tiene sentido para suplir el déficit de seguridad que el sujeto debería prestar como ciudadano, pero que no presta. El derecho penal del enemigo solamente tiene sentido como modo de suplir un déficit de seguridad. Una vez que se alcance esa mínima seguridad, se suple la seguridad que el sujeto debería prestar, pero que no presta, ya se ha colmado, digamos, ya se ha satisfecho la función del Estado. Por ejemplo, en el caso... estoy hablando mucho, ¿no? ¿No? Tiene muchas cosas a hablar. Sí. Son preguntas muy interesantes. 5 minutos, ¿tem más alguien que...? Perfecto, lo resumo entonces. Tiene que resumir para que Resumo, ¿no? posibilitar a los otros. Resumo, ¿no? Puede ser. Vale, perfecto, resumo. Sí. Entonces decimos, en el caso, iba a poner un ejemplo que se me ha olvidado ahora, algo que dije antes. Por ejemplo, en el caso de la medida de alejamiento. En España se aplica esa medida de alejamiento cuando la mujer denuncia al varón, dice la mujer, me ha golpeado este fin de semana. Automáticamente se aplica el alejamiento. Ya no puede vivir en su casa familiar, ya no se puede comunicar con la persona por ningún medio, por mensaje, correo electrónico, por mail, por teléfono, por señales de humo, no se puede comunicar. No se puede aproximar, por ejemplo, a 500 metros, ¿no? La aplicación automática de esta medida de alejamiento no es correcta, porque la mera denuncia no indica que el sujeto sea peligroso. Por ejemplo, en los casos de denuncia falsa, el sujeto no es peligroso, ¿no? Sino que se inventa a alguien que le ha golpeado, ¿no? Entonces, para que la medida de alejamiento sea legítima, se requiere comprobar previamente que el sujeto es peligroso. Es decir, para tratarle con una medida de derecho penal del enemigo, se requiere comprobar que el sujeto es enemigo, es foco de peligro.
si no se comprueba, se le estaría tratando como enemigo sin serlo, ¿no? Eso es un riesgo también, eso es un riesgo. Una jueza hace poco en España me decía, pero es mejor recortar el derecho fundamental de ese sujeto que es sospechoso, porque tiene una denuncia, que lamentar una eventual lesión o homicidio. Y yo le dije, no, no necesariamente. Lo que es mejor es, para recortar un derecho fundamental, tener una prueba, un indicio, no una conjetura, sino un indicio más o menos real de que puede ser peligroso, ¿no? Es decir, el derecho penal del enemigo, siendo un derecho más contundente, no se puede suponer, sino que se tiene que probar mínimamente, ¿no? Se tiene que probar. De todas maneras, es un derecho extraordinariamente normativizado. Solamente se entiende que alguien es enemigo o ciudadano si se tiene en cuenta su actitud frente a la norma. Si respeta la norma y permite que los demás se vean amparados por la norma, es persona en derecho ciudadano, ejerce civismo. Si impide la norma, si al quebrantar la norma impide que los demás se amparen por la norma, es enemigo. Un derecho penal de inexistencia. Que a criação de tipos penais inexistentes ainda no ordenamento. É que, na verdade, como ela é uma teoria, enfim, eu leio muito que a crítica refere que seria assim, uma coisa absurda, porque se trataria de tipos penais que não existem, fatos ainda que não aconteceram. Mas não é, Não, eu sei que não é. É justamente essa que é a falta do entendimento. Bueno, la doctrina también en España, pero también convendrá usted conmigo en que la doctrina también tiene derecho a equivocarse. Não, claro. Por favor. Assim como ela, vou fazer o meu trabalho de pós também nesse tema. Sim. Só que a minha pergunta é a seguinte: aqui no Brasil não pode ter nenhuma pena de caráter perpétuo. Sim. Como o direito do inimigo ele trata por prevenção, no momento que ele tenta prevenir, mas não consegue, e o sujeito é punido, tanto pelo direito penal do inimigo, na questão da prevenção, e depois de ter cometido o delito, não estaria ocorrendo o indivíduo, estaria fazendo o indivíduo aí? Como é que seria uma maneira de harmonizar essa questão da prevenção, no momento que ela não funciona, da punição do crime? Sí, el concepto de prevención y de punición son dos conceptos que un poco contradictorios, digamos, ¿no? Que se deben situar en una balanza, ¿no? Especialmente peligrosos, por ejemplo, un violador reincidente, que a lo mejor no se va a prevenir nunca, sino que después de cumplir 20 años de cárcel, a lo mejor va a salir y existe un riesgo de que siga cometiendo delitos. Este tratamiento es especialmente difícil, el tratamiento de estos sujetos es especialmente difícil. En Alemania existe una figura que se llama custodia de seguridad, Sicherungsverwahrung, ¿no? Custodia de seguridad, que significa que el sujeto, después de cumplir la pena, como ese violador que me cité antes, después de cumplir la pena, puede ser sometido a una medida de vigilancia. Es decir, como seguimos sin confiar en ti, no confiamos en ti, entonces te vigilamos a ver tus pasos, a ver dónde vas, ¿no? Esa medida, que puede infringir, según algunos autores, el principio ne bis in idem, pero según otros autores no lo infringe, porque lo que se está combatiendo, lo que se está situando bajo lupa, ¿no? Bajo control, es el peligro nuevo que representa, ¿no? Después de ser condenado por el peligro anterior. Esa medida se ha importado, por ejemplo, el Código Penal Español. En el año 2010, en diciembre pasado, ha entrado en vigor una nueva figura que se llama pena o medida de libertad vigilada. Libertad vigilada. Esta medida de libertad vigilada